Hola, soy Manuel Hernández, soy licenciado en biología, licenciado en psicología y el creador del modelo Parcube. Y quiero invitarte a este podcast para que compartas conmigo los temas que me apasionan: la neurobiología, el trauma y el apego. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Voy a inaugurar esta serie de podcasts, en primer lugar hablando del tema que más me apasiona y que más me gusta, que es el apego. Se habla mucho del apego, se dicen muchas cosas sobre él y la verdad es que en mi opinión no hay, mucha información, ¿no? Lo primero que hay que aclarar que es el apego. El apego es un vínculo que se crea de forma biológica, tanto en las aves como en los mamíferos, para poder vincularse a figuras que le den seguridad, que le ayuden a poder sobrevivir y también en muchos casos a sentir bienestar. Hay veces que se dice que no hay que tener apego. Eso es porque viene de la filosofía budista, que es una forma de no vincularse a las cosas que pueden hacernos daño, que sean materiales o lo que sea. Pero cuando nosotros hablamos de apego, vamos a hablar de un apego biológico. El apego se puede dar en los seres humanos durante toda nuestra vida. Existe tanto un apego en los niños, que es fundamental en el desarrollo sensorial, cognitivo, emocional, pero también se puede dar apego en los adultos, como veremos luego. Bien, ¿cómo empezó todo esto del apego? Todo esto del apego empezó por un autor, una persona inglesa que se llama John Bowlby, que en los años 50-60 estaba trabajando con niños adolescentes que eran problemáticos y él empezó a estudiar su historia, empezó a entrevistarse con ellos, tratando de entenderlo, y lo que vieron fue que estos niños venían de familias muy disfuncionales. Venían de familias que eran problemáticas, donde había abandono, abuso, violencia, y empezó a darse cuenta de la importancia que tenía los primeros años de vida en relación con los cuidadores a la hora de desarrollo psicológico, del desarrollo también, pues eso, de tener herramientas para poder ser una persona, para valerse por sí misma o entrar en situaciones conflictivas. Esto que a día de hoy nos puede parecer banal o nos puede parecer una tontería, en aquel momento fue absolutamente revolucionario. Fue la primera vez que alguien empezó a establecer una relación entre lo que ocurría en la infancia y cómo se desarrollaba la persona el resto de su vida. Sí que Freud con el psicoanálisis empezó a estudiar esta relación, pero más relacionada de un aspecto de represión, de trauma. Bowlby lo que hizo fue que lo estudió de un aspecto más biológico, etológico, en otro aspecto más del desarrollo de la persona. Bowlby fue una persona muy traumatizada, su padre era militar y él cuando su padre murió ni siquiera fue al entierro. La madre era una persona muy fría, muy distante, él cuenta que solamente la veía un ratito al día cuando se tomaba el té a las 5 y quien realmente le cuidaba eran las nannies, las típicas nannies inglesas. Y él cuenta que cuando una de las nannies tenía 4 o 5 años, se fue porque le salió otro trabajo, se fue a otra casa, él tuvo una crisis de pánico, ¿no? Él estuvo en muchos internados, entonces la vocación de Bowlby para estudiar el apego pues fue también muy vocacional, ¿no? Desde su propia experiencia. Él empezó a estudiar el apego como etólogo. ¿Qué es un etólogo? Un etólogo es una persona que investiga a los animales para saber cómo se comportan. Y él empezó a estudiar, tenía amistad con Harlow, con Lawrence, con personas que estudiaban etología, y empezaba a hablar de ello, de cómo se comportaban las aves, cómo se comportaban otros mamíferos, y empezó a aplicar esos estudios a los niños, a los bebés, intentando encontrar un paradigma que pudiera unir lo que era la biología, lo que era los procesos evolutivos de los seres humanos como especie, con lo que era el desarrollo personal de cada uno en su propia vida, ¿no? Él tenía una compañera, una alumna, que le ayudó en sus investigaciones, que se llamaba Mary Ainsworth, y estuvieron compartiendo sus investigaciones, y en un momento determinado Mary Ainsworth tuvo que ir a vivir a Uganda porque su marido era militar y lo destinaron allí. Y bueno, contaban los dos, ¿no? Muy emocionados en sus cartas o cuando hacían entrevistas, ¿no? Como cuando fueron a Uganda, Mary Ainsworth empezó a estudiar las relaciones que había de los niños con los cuidadores eran absolutamente las mismas que las que había de los niños en Inglaterra. Es decir, se pudo valorar que el apego era algo biológico que además se daba en todas las culturas. Y sabemos que a día de hoy las estrategias de apego son las mismas en cualquier lugar del mundo. Mary Ainsworth diseñó uno de los mejores experimentos del siglo XX que se llamó la situación del extraño. ¿Qué era la situación del extraño? La situación del extraño era un experimento donde un niño jugaba con su mamá
al lado, ahí empezaban ya a poder grabarse las cosas, no es como ahora que tenemos móviles, tenemos iPads, tenemos cámaras de diseño, allí había una camarita de Super 8, pero ya permitía poder grabar y poder estudiar en un laboratorio luego que había ocurrido. El niño jugaba con su mamá, estaban allí y entraba un extraño, por eso se llama la situación del extraño, que normalmente era una persona del laboratorio. Y se veía la reacción del niño, si el niño le era indiferente que entrara, si lo miraba con curiosidad, si se aferraba a la mamá. Posteriormente se iba la mamá, el niño se quedaba a solas con el extraño y posteriormente el extraño se iba y volvía la mamá. Y dejaban al niño solo durante un minuto hasta que la mamá volvía. Y se estudiaba la reacción del niño durante ese minuto principalmente y sobre todo la reconciliación. Y lo que vieron fue que había niños que cuando la mamá se iba lloraban, cuando la mamá volvía la abrazaban, la mamá podía calmarlo fácilmente y rápidamente volvían a jugar. Y esto es muy importante porque Bowlby le daba tanta importancia a la relación con la mamá como a la capacidad del niño de exploración, que luego veremos qué importancia tiene lo que es el apego. El caso es que estos niños se regulaban bien y se les llamaron niños de apego seguro. Pero había niños que o bien eran niños que le era indiferente que la mamá se fuera o volviera o no le prestaban mucha atención cuando volvía, o si se volvía no se acercaban a ella, lloraban pero sin acercarse a ella. Y a estos niños se les llamó de apego evitativo. También se denominan de apego inseguro. ¿Por qué? Porque no tienen una estrategia adecuada para poder regularse. La que tienen es no regularse con los demás y por eso se llaman evitativos. Y vieron otros niños que se aferraban a la mamá, que lloraban cuando estaban agarrados a ella, pero eran incapaces de calmarse. No se calmaban ni cuando la mamá se iba, ni cuando la mamá volvía. Y esto por eso se llamaron de apego ansioso o ambivalente. ¿Qué importancia tiene esto? Pues mucha. Porque este tipo de aprendizaje que se aprenden, e insisto, en el primer año de vida, la situación del extraño se hace en el primer año de vida, ya determinaba qué tipo de apego van a tener esas personas el resto de su vida. Posteriormente se hicieron experimentos, se fueron haciendo estos experimentos y se vieron que a medida que los niños iban creciendo, con 6, 7, 8 años, el tipo de apego se mantenía en casi todos los casos. Bien, el apego inseguro entonces sería o bien no regularme bien con mis cuidadores, es decir, no confiar en ellos para poder calmarme cuando tengo algún problema, y el apego ansioso sería no puedo regularme bien sin ellos, no puedo estar solo. Esto tiene muchísima importancia porque para Bowlby había dos factores que eran fundamentales. Uno era la capacidad de conectar con los demás y otro era la capacidad de explorar. Así que podemos suponer que los niños que no son capaces de regularse con sus cuidadores van a hiperactivar el sistema de exploración. Van a tratar de regularse solos, pero van a ser niños que se llaman compulsivos. Van a ser niños o niñas que se van a regular mucho pues jugando solos o estudiando mucho, haciendo actividades donde ellos no tengan que participar con otras personas, donde ellos puedan sentir sensación de control, pero un control propio, sin necesidad de contar con los demás. Mientras que los niños de apego ansioso van a tratar de vincularse con los demás y van a tratar de estar siempre como formando conexiones a un precio muy alto porque van a estar siempre como muy preocupados de que los demás estén disponibles, de que no les rechacen, de que no los juzguen y demás. Por ejemplo, ¿cómo relacionamos esto con la patología? Pues los niños que sean de apego más evitativo van a tender más a ser obsesivos, pero obsesivos en el sentido de centrarse mucho en los logros, en lo que tienen que conseguir, mientras que los de apego ansioso se van a centrar más, por ejemplo, en la vergüenza. Se van a centrar más en lo que opinen de ellos, lo que vean los demás. Muy bien. En Estados Unidos, una alumna de Bowlby, de Mary Main, se hizo las grabaciones allí en Estados Unidos y observaron a niños que tenían conductas muy extrañas o muy exageradas. Es decir, niños que cuando la mamá se iba se quedaban paralizados, y cuando la mamá volvía seguían paralizados, o cuando la mamá volvía se pegaban ellos o le pegaban a la mamá, o bien le era absolutamente indiferente que la mamá se fuera o se quedara. Y estos niños le llamaron de apego desorganizado. ¿Por qué? Porque mientras que los de apego inseguro tienen una estrategia que más o menos puede servirle, los de apego desorganizado no tienen ningún tipo de estrategia. No pueden hacer nada, ni estando con los cuidadores, ni estando sin los cuidadores, consigue regularse solo. Y vosotros me podréis preguntar, bueno, ¿y por qué es tan importante el apego? Vale, esto está muy bien, ¿y por qué tiene tanta importancia? Pues tiene muchísima importancia porque a los 6, 7 años de edad es cuando vamos a tener más neuronas en toda nuestra vida. El cerebro en esa edad es cuando tenemos más neuronas. Por eso un niño de 5 o 6 años es capaz de aprender varios idiomas sin acento, es capaz de aprender a montar en bicicleta
tiene lo que llamamos una plasticidad neuronal enorme. Pero a partir de ahí empieza algo que se llama la poda neuronal. Las neuronas empiezan a morirse, las neuronas que no se usan, y esa poda neuronal termina a los 14-15 años. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que casi todas las emociones, los registros emocionales los vamos a aprender en los 7-8 primeros años de vida. Vamos a aprender los aprendizajes sensoriales, motores. Con lo cual, la mayoría de lo que vamos a aprender toda nuestra vida, el 80% de lo que vamos a aprender toda nuestra vida aproximadamente, lo vamos a aprender en los 7 primeros años de vida. Y ahí vamos a aprender las emociones. Así que estas emociones, esta forma de encarar el mundo con nuestras emociones, que es lo que nosotros llamamos personalidad, se va a aprender en los 6-7 primeros años de vida principalmente. No significa esto que en el resto de nuestra vida no vaya a cambiar, pero sí que en esa etapa es cuando principalmente vamos a usar esas emociones. ¿Qué ocurre si esas emociones no son adecuadas? Pues entonces tendríamos personalidades que no son adecuadas y entraríamos en lo que llamamos trastornos de personalidad, que ya haré un podcast otro día sobre los diferentes tipos de trastornos de personalidad. También ocurre algo, si estas emociones no son adecuadas, si el apego no es adecuado y hay muchísima ansiedad, cuando llegue la adolescencia se van a buscar estrategias para regular esa ansiedad que van a ser también en muchos casos patológicas. Por ejemplo, estudiar compulsivamente, no comer nada y podemos tener anorexia, comer mucho y podemos tener bulimia, adicciones, por ejemplo, relacionarnos con cualquiera de una forma que sea inadecuada, por ejemplo, teniendo dependencia emocional o una promiscuidad excesiva que nos produzca mucha sensación de soledad. Bien, ya hablaré en otros podcasts sobre todo esto también, sobre los diferentes trastornos de conducta relacionados con el apego. Vale, entonces, fijaros en qué importante es el apego. El apego sería seguridad. La mayoría de las personas piensa que el apego es cariño, y el apego no es cariño, que también. Es decir, para poder apegarme a alguien tengo que tenerle afecto, lógicamente. Pero el apego sobre todo es seguridad. El apego es el contar con personas que vayan a darme seguridad en el momento en que yo tenga algún tipo de problema o alguna situación que necesite apoyo. ¿Podemos apegarnos a nuestros perros y a nuestros gatos? Por supuesto. Y de hecho, pues la mayoría de nosotros pues, querremos más a nuestros perros que a la mayoría de la gente que conocemos. Pero eso no es un apego primario, sería lo que llamamos nosotros un apego secundario. Es decir, nos apegamos a figuras secundarias que no son las que deberíamos apegarnos, que deberían ser pues personas mucho más cercanas como nuestros padres o nuestras parejas o en algunos casos nuestros hijos. A ver, que no es nada malo apegarse a nuestro perro o a nuestro gato. Lo que quiero decir es que en una situación de peligro, lógicamente, normalmente no contamos con el perro. Buscamos a alguien que nos dé seguridad. El perro, como mucho, nos podrá dar ese cariño. Bien, ¿qué ocurre cuando el apego se desactiva? Fijaros lo que estoy diciendo. Cuando el apego se desactiva, porque el apego se activa cuando estoy en peligro, como explicaba antes. Cuando el apego se desactiva, lo que se va a crear es exploración. Sobre todo en los niños. Los niños van a explorar. Todos los que tenemos hijos vemos como los niños, cuando son pequeños y se sienten bien, pues se dedican a jugar, se dedican a investigar, a hacer cosas. Fijaros qué importante, porque si los niños de apego evitativo no pueden confiar en que cuando estén mal van a encontrar las figuras de apoyo, lo que van a hiperactivar la exploración. Es decir, van a ser niños que van a ser personas que van a querer siempre hacer cosas. Y van a probablemente tener mucho éxito a nivel económico o a nivel laboral o académico, pero se van a sentir muy solos. Mientras que los niños de apego ansioso no van a explorar porque van a estar vinculándose constantemente a su figura de apego y lo que van a hacer es, van a tener una autoestima muy baja, igual que los de apego evitativo, pero esto lo que van a hacer es intentar regularse siempre con otras personas, pareja, padre, les va a costar mucho tiempo hacer cualquier cosa por sí mismo. Hay un concepto que también es complejo que se llama disociación, que es cuando alternamos entre estas dos estrategias. Por ejemplo, cuando estoy solo estoy bien, pero cuando estoy con una pareja me pongo muy mal y me vuelvo muy ansioso, no puedo perder abajo de un concepto. Por ejemplo, esto sería disociación. También haremos mención a la disociación en otros podcasts. Bien, cuando el apego falla y la exploración falla, lo que se pueden dar son estrategias de subordinación, en las cuales lo que se va a hacer es, por ejemplo, fingir indefensión o fingir que yo no soy un peligro, como una manera de que no me agredan. ¿Qué hace que esto provoque que estos niños, por ejemplo, pues son niños que con muchas posibilidades le van a hacer bullying en el colegio? Van a ser niños que van a ser probablemente niños que van a ser más frágiles, más débiles, con más miedo y que otros niños puedan agredirle.
Otra estrategia que se puede tener, por ejemplo, es la de control, es decir, tener estrategias muy agresivas como una forma de poder sentir poder y sentir seguridad. Y estos niños, al contrario que los anteriores, son niños que van a hacer bullying, que van a ser niños conflictivos, van a ser personas maltratadoras. Fijaros cómo tanto una fragilidad excesiva como un control excesivo son efectos de una falla en el apego. ¿Qué va a ocurrir con las personas que son de apego evitativo? Cuando lleguen en la adolescencia se van a regular mal con otras personas, van a tener problemas para vincularse con otras personas y van a tener mucha inseguridad, con lo cual van a tener actividades o van a tener conductas en las cuales traten de controlar sus propias emociones, ¿vale? Los tipos de trastornos más frecuentes pues, son personas de rendimiento compulsivo, cuidadores compulsivos. Si tienen problemas con la comida, pues van a tender más hacia la anorexia, hacia controlar la comida. Es decir, van a tratar de controlar todo lo que sea algo propio. Mientras que las personas de apego ansioso, en lo que van a tratar de controlar van a ser a los demás. Entonces van a tener más tendencia a tener vergüenza, van a tender a ser más impulsivos, van a tener más tendencia a meterse en problemas a la hora de tener conductas de riesgo con tal de ser aceptados por los demás. Bueno, ahora que no cunda el pánico, el 70% de la población es de apego seguro y solo el 30% es de apego inseguro o desorganizado. Pero, ¿qué ocurre con las personas de apego seguro? Pues que hacen lo mismo que hacen las otras, que hacen las de apego inseguro, pero lo hacen bien. Es decir, son capaces de vincularse de una manera adecuada tanto con los demás como consigo mismos. Es decir, pueden estar bien solos, pero también pueden estar bien cuando están con otras personas. Esto tiene también su aquel en relación a todo lo que sería sería el tema de las diferentes estrategias de relacionarnos cuando somos adultos, en la adolescencia y cuando somos adultos con los demás. El apego va a condicionar qué forma tengamos de relacionarnos con nuestras parejas cuando seamos adultos. Por ejemplo, una persona que sea evitativa, pero no demasiado evitativa, por ejemplo, que predominen en la culpa, pues va a ser una persona que va a tener una tendencia a relacionarse con los demás cuidando de los demás. Va a tener mucho miedo de hacer algo mal y de hacer daño a los demás y por lo tanto se va a relacionar siempre cuidando de los demás. Pero si esta persona ha tenido culpa mucho tiempo o ha llegado un momento en que no siente nada, va a ser lo que yo llamo un evitativo controlador. Es decir, va a ser una persona que va a tratar de relacionarse con los demás, o si se va a relacionar con los demás, lo va a hacer de una forma fría, sin implicación emocional, por ejemplo, pues con relaciones abiertas, o teniendo muchísimas parejas, o teniendo relaciones esporádicas, porque le va a costar mucho poder relacionarse con los demás. Mientras que las personas de apego ansioso van a tener dos tipos principalmente. Va a haber personas que, como he explicado antes, sean muy indefensas, sean muy vulnerables, entonces van a tener que buscar figuras que les den seguridad a cualquier precio y van a ser personas que es lo que comúnmente llamamos dependientes emocionales, porque van a ser personas que van a tender a buscar siempre figuras que les rescaten, o bien van a ser muy agresivos. ¿Por qué? Porque de esa manera, bajando la autoestima de la otra persona, van a poder controlarlo y van a asegurarse de que no le van a abandonar, que es lo que le digo yo siempre a mi hija, ¿no? Hay dos maneras de parecerse a un gigante, o bien creciendo uno, o bien cortándole las piernas al otro. Así que estas personas lo que van a hacer es regularse con los demás, pero lo van a hacer de una forma disfuncional. ¿Cuándo diríamos que son de apego desorganizado? Porque estos serían de apego inseguro. Cuando estas estrategias son muy exageradas o cambian de uno a otro. Por ejemplo, una persona puede tener muchas amantes y un día una de sus parejas le dice, mira, pues he conocido a otra persona, quiero probar con ella, y entonces este que antes era frío, que no interesaba nada, de pronto se vuelve loco o loca, empieza a llamarlo, yo te quiero, vamos a casarnos, eres la persona de mi vida que yo necesito. Y cuando la persona vuelve, otra vez vuelve al comportamiento anterior. ¿Por qué? Porque cuando está con la otra persona y se siente a salvo, no quiere vincularse, pero cuando se queda solo, el pánico a ser abandonado hace que se vincule en exceso. Y esto, por ejemplo, sería un caso típico de apego desorganizado, que es lo que conocemos como disociación. Y para terminar, quiero contar algo que me impresionó mucho sobre la situación del extraño. Porque podríamos pensar que las personas de apego evitativo que no se relacionan con los demás no sufren, o sufren menos que los de ansioso. Apego ansioso, que son los que lloran, los que patalean. Cogieron a los niños de apego inseguro, de tipo evitativo,
y se le hizo una prueba que es medirle el cortisol en la saliva. Se mide muy fácil. El cortisol es la hormona que mide el estrés. Y se vio que estos niños de apego evitativo tenían los mismos niveles de cortisol que los niños de apego ansioso que lloraban y pataleaban. Es decir, estos niños también sufrían muchísimo, pero a diferencia de los otros, no lo mostraban. Pero no mostraban el estrés porque sabían que no servía de nada, que los cuidadores no iban a cambiar su comportamiento o iban a hacer nada por aliviarlo. O lo que iban a hacer no iba a ser lo que esperaba o lo adecuado. Como puede resultar obvio, las personas de apego seguro tenían los niveles de cortisol muy bajos. Y para terminar, por si queréis pensar en vuestra propia historia sobre qué tipo de apego tenéis, ¿sabéis por qué una persona es de apego evitativo, de apego seguro, de apego ansioso o de apego desorganizado? Pues porque las personas de apego seguro, los papás de apego seguro, cuando hay conflictos, son capaces de ponerse en la perspectiva del hijo y son capaces de resolver esos conflictos. Aunque tengan problemas, van a ponerse en la perspectiva del niño o del adolescente, van a hablar con él, van a poder resolverlo. Las personas de apego evitativo, los cuidadores, bien van a ser muy agresivos o bien van a ser muy depresivos y van a ser incapaces de ponerse en la perspectiva del otro. Siempre van a actuar de la misma manera. Lo cual hace que el niño ya con 1 año de edad pueda tener una forma de saber que A le va a seguir B. Y van a hiperactivar las áreas corticales o las zonas del pensamiento. Van a ser personas muy obsesionadas con la justicia y en muchos casos, como he comentado antes, con culpa. Mientras que las personas de niños de apego inseguro, de tipo ambivalente, de ansioso, van a ser padres, madres que van a cambiar con mucha facilidad de comportamiento. En algún momento van a estar muy enfadados, en otro momento van a estar como muy felices, o en un momento van a ser muy cariñosos. Y entonces no van a permitir al niño que desarrolle una estrategia, porque es como si yo no supiera nunca qué va a ocurrir luego. Entonces la estrategia que tienen que usar es usar mucho su intuición. Pero claro, esa intuición a veces es válida y a veces puede ser errónea. Están constantemente observando a los demás para saber cómo tienen que sentirse ellos. Y estas personas van a darle mucha importancia a la emoción de la vergüenza. Le van a dar mucha importancia a lo que las personas ven en ellos. Así que si queréis pensar en vuestro tipo de apego, podéis pensar, por ejemplo, cómo fueron vuestros cuidadores con vosotros cuando erais pequeños, ¿no? Si eran afectuosos, si eran distantes, si parecían que estaban como siempre asustados, siempre con miedo. También podéis pensar cómo es vuestro apego con las personas que os rodean, ¿no? Si cuando tienen problemas os implicáis en exceso, no os implicáis nada, sentís como que cuando os implicáis os rechazan. Porque este tipo de aprendizaje que tenemos en la infancia van a determinar nuestra personalidad y nuestras conductas toda nuestra vida. Como una vez escuché a alguien decir, la infancia es el jardín donde jugamos toda nuestra vida. Así que muchísimas gracias y hasta muy pronto.